Bien, hola chicos. Continuamos con los contenidos de cultura, ¿vale? Y hoy nos vamos a meter de lleno en los espectáculos públicos. Vamos a ir comenzando con los espectáculos públicos que los vamos a dividir en tres partes, ¿vale? Hoy empezamos con el teatro. Bueno, ya vimos la semana pasada también cómo uno de los entretenimientos que tenían los romanos antes de llegar a la cena, si os acordáis, eran las termas, ¿vale? Ya os daré también un poquito más de información sobre las termas, pero hoy vamos a comenzar con el teatro, ¿vale? El teatro lo vamos a dividir, como digo, los espectáculos públicos son espectáculos de masa, ¿vale? Lo que hoy sería el fútbol y lo vamos a dividir en tres partes. Uno, teatro, que vamos a ver hoy, circo y anfiteatro. O sea, circo, carreras de carros y el anfiteatro, que serían las luchas en el anfiteatro, lo de los gladiadores y demás, que ya lo iremos viendo también, ¿vale? Bien, estamos aquí en nuestra página, ¿vale? Del portfolio, ¿vale? Que aunque no he ido remitiendo, pero lo tenemos actualizado, ¿vale? Y entonces os pasaré el enlace para que lo vayáis viendo. Entonces vamos a comenzar hoy a ver el teatro romano. Os he puesto aquí una serie de características, ¿vale? Os he puesto el enlace este, que no es mío este PowerPoint, pero lo he visto muy completo, por eso os lo vamos a ver, ¿vale? Bien, cuestiones. Tenemos una serie de cuestiones ahí, ¿vale? Que son las que tenéis que responder, ¿vale? Y nada más, luego os pasaré también aunque aparece también en el PowerPoint, os pasaré también un Word en el que para que me señaléis las distintas partes del teatro, ¿vale? Y por último, para aquella persona, bueno, buscarme también en lo que sería Hispania, en la península ibérica, 5 restos de teatros romanos que estén conservados en la actualidad, más o menos bien, evidentemente, ¿vale? Y por último, una actividad de profundización, que es que veáis esto ya es optativo, ¿vale? La actividad de profundización ya es optativa para que veáis, para el que quiera indagar un poco, investigar un poco entre las diferencias entre el teatro griego y el romano, ¿vale? Más nota tendrá, evidentemente, ¿vale? Bien, comenzamos eh, con el teatro romano. Como veis, la presentación no es mía, sino de una compañera, ¿vale? Nos metemos aquí y le damos, ¿vale? Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo desde el punto de vista arquitectónico y demás, ¿vale? Venga, bueno. Dice, en Roma, la palabra teatrum significaba el edificio en el que se celebraban las representaciones teatrales, que constituían una parte de los juegos públicos celebrados en honor a los dioses. El teatro vendría a ser, sí, donde se representaban las obras, pero la palabra teatrum viene del griego theatron, que sería la grada en la que se sentaban los espectadores, ¿vale? Literalmente, theatrum significa ver, ¿vale? Y eran juegos que se celebraban en honor a los dioses. La importancia de los juegos para la comunidad, o sea, para todo el mundo, se aprecia en el hecho de que los días destinados a su celebración, o sea, los días en los que había teatro, se suspendía toda actividad profesional, comercial y pública. O sea, lo mismo que hoy, por ejemplo, con el fútbol, que se cierra todo, pues en la antigüedad ocurría con el teatro, ¿vale? Entonces, si estaba todo cerrado, facilitaba la asistencia de la población a los diversos actos programados, o sea, a las distintas representaciones. Ya veremos también los distintos autores y las distintas obras que se representaban, ¿vale? Las representaciones teatrales eran una expresión de la vida cívico-religiosa que eran precedidas siempre de sacrificios rituales. O sea, primero se hacían un sacrificio y luego hacían la representación, ¿vale? Tenía un carácter religioso también, previo, ¿vale? Para los romanos, la representación eran ludi, o sea, ludus significa juego, de ahí vendría la palabra ludópata, que significa el ludópata es el que está ludus y pathos, enfermo del juego, ¿vale? Esto es juego, entretenimiento, diversiones, al igual que los espectáculos en el circo y en el anfiteatro, que son los que os he comentado, que se llaman literalmente ludikirkenses, mientras que los del teatro serían los ludiskaeniki, o sea, los juegos del escenario, ¿vale? Las primeras obras teatrales que se representaban, ¿bien? Las primeras obras teatrales eran una copia de las obras griegas, ¿sí? Pero más adelante, como dice ahí, dejaron de serlo, aunque sin llegar a convertirse nunca en obras realmente originales. O sea, los romanos a la hora de las obras que representaban, teníamos tragedia y teníamos comedia, ¿vale? Tragedias acababan mal, tenían un final, valga la redundancia, dramático, ¿vale?
Y las comedias, ahora lo veremos, eran de gran gusto entre el público porque provocaban la risa a veces satírica del público, ¿vale? Por lo general, los autores romanos no calcaban la obra griega, sino que se valían de la técnica conocida como contaminatio. ¿Qué es la contaminatio? Bien, la contaminatio es la superposición de una obra griega a otra. Bien, mezclando las dos, o sea, ellos cogían una obra griega, los romanos cogían una obra griega y actuaban sobre ella. ¿Cómo? Pues mezclando dos obras, o bien tomando una como base y añadiendo algunas variantes tomadas de la otra, o sea, se cogían la obra griega y pues la modificaban a su antojo, ¿vale? Eso es lo que se llama contaminatio, ¿vale? Bueno, vamos a pasar un poco. El espectáculo teatral no se concebía como en la actualidad como destinado a interpretarse indefinidamente, sino que se veía como algo efímero, pues las obras se representaban generalmente una sola vez, lo que naturalmente repercutía en las técnicas de la representación. ¿Qué quiere decir esto? Bien, todos hemos ido a Madrid a ver los musicales, esto, ¿vale? ¿Cuántas representaciones realizaban a lo largo del año? Pues cientos y cientos, ¿vale? En este caso, las obras teatrales se representaban únicamente para los juegos en concreto, ¿vale? Entonces, no tenían tampoco mucha escenografía ni nada, ¿vale? Es digno de ser destacado, como por ahí, sigo leyendo, su carácter eminentemente popular. El teatro no era como suele ser en la actualidad. O sea, en la actualidad viene a ser un culto, un espectáculo culto, ¿vale? No va cualquiera al teatro, ¿vale? Sino que es un espectáculo un poco más refinado. Vendría a ser lo que hoy es el fútbol, ¿vale? En la antigüedad, el teatro, ¿vale? Pues eso se considera espectáculo de masa. Bien, las obras se adaptaban perfectamente al público, lo que también tenía en el fondo motivos políticos. O sea, la gente se entretenía con el teatro por ser el único género literario que reflejaba y caracterizaba, reflejaba y ridiculizaba la vida diaria, ¿vale? No había ahí nada fantasioso ni nada, sino era la temática de la obra venía a ser lo del día a día, ¿vale? Lo que los espectadores vivían a diario, ¿vale? Y por eso los ediles, a quienes correspondía organizar estas representaciones, se servían de ellas para obtener el apoyo de sus futuros electores y favorecer así su carrera política. O sea, los que organizaban los juegos, Skyniki, o sea, los juegos del anfiteatro, pues intentaban tener una doble finalidad. Uno, que el público se divirtiera y luego otra, que luego cuando fueran a votar, pues se acordaran de ellos. ¿Vale? El teatro contaba en Roma con subvención estatal, igual que hoy en día, y era supervisado oficialmente. O sea, había una persona encargada de decir, esta obra está bien, ¿vale? Para representar. Se celebraban representaciones teatrales solo en las fiestas de carácter oficial. O sea, no se podía hacer, como por ejemplo en las grandes ciudades, que hay una semana sí y otro también, hay espectáculos de teatro entre semanas y demás. No, aquí había una serie de fechas claves. Uno, los Ludi Megalenses, en abril, en honor de la Magna Mater, de la diosa madre, ¿vale? Sí, en abril. Los ludiflorales en abril o mayo, o sea, si florales, ¿por qué? Pues porque es cuando empieza, o sea, en primavera cuando empiezan a florecer, cuando empiezan a abrir las flores, ¿vale? Por eso se llamaban florales. Otros, los ludiapolinares, que vendría a ser en honor a Apolo. Otros, los romani, en septiembre en honor a Júpiter, antes de la cosecha, evidentemente. Y los plebii, que eran en noviembre, también en honor a Júpiter, ¿vale? Entonces, como veis, excepto los florales tendrían carácter y los romanos y los plebeyos también porque tienen todos carácter religioso, ¿vale? Durante estas fiestas se representaban diversas obras y a imitación de lo que se hacía en Grecia se concedían premios a las mejores. O sea, era como una especie de certamen, ¿vale? Se ponían hoy tragedias, pues se presentaban unas cuantas tragedias y el público, por así decir, entre comillas, votaba, ¿vale? En función de los aplausos que tuviera, pues así elegían a la mejor o las comedias, ¿vale? Las representaciones tenían lugar a primera hora de la tarde, ¿sí? Y la entrada era al principio gratuita, por eso es un espectáculo de masas, por lo que se producían grandes aglomeraciones, siendo necesaria la presencia de unos inspectores llamados conquisitores en prevención de tumultos. Era un espectáculo, como digo, de masa,
quizás porque era gratuito y porque reflejaba la vida de la época, ¿vale? Los teatros eran semicirculares. Tendríamos la grada, esto sería la grada, que llamaban cavea, ¿vale? En las que se solían haber asientos reservados para los senadores y otros personajes, o sea, tendríamos ima, la media, y la summa cavea. Ima, cavea, sería esta de aquí, ¿vale? Los que estaban más cercanos al escenario, este sería el escenario, ¿vale? Aquí tenemos la orquestra, ¿vale? Que era un elemento copiado de los griegos, ¿vale? Por eso dice que los teatros eran, bueno, semicirculares también. Si juntamos dos teatros, tenemos un anfiteatro, que significa literalmente teatro doble. Entonces, estos eran semicirculares, fijaros, la forma del semicírculo, ¿vale? Aquí teníamos el escenario, como decimos, el Frauenskene sería este, la cavea, la grada. Aquí estarían las personas importantes, aquí conforme se iban subiendo de escalafón, pues eran menos importantes en la escala social. O sea, que el último vendrían a ser esclavos y demás, ¿vale? Mujeres y demás. Poco a poco se empezó a cobrar la entrada y entre el público andaban vendedores y comestibles y bebidas. O sea, igual que hoy en día, ¿vale? Por ejemplo, estamos hartos de verlo en los americanos, que si venden perritos calientes, que si bebidas y demás, ¿vale? La escaena, lo del frente, era ancha pero poco profunda, con entradas laterales, que serían los pardos. Por aquí se entraba. Os lo pongo por aquí, ¿vale? Esta sería la escaena, ¿vale? Y estos serían los pardos, ¿vale? Que serían la entrada, ¿vale? Seguimos. El fondo representaba generalmente una casa con 3 puertas que también servían de entrada y salida a los actores. O sea, aquí tendríamos la puerta, ¿vale? Por donde entrarían y saldrían los personajes, ¿vale? El escenario venía a ser así una calle en la que se desarrollaba la acción, como aquí por ejemplo, ¿vale? ¿Lo veis? 1, 2 y 3 puertas. No había apenas decorado, por lo general solo aparecía un altar y los demás tenían que sugerirlo los actores con sus gestos y palabras e imaginárselo al público. No había escenario ahí, sino que el escenario, evidentemente, si teníamos esta construcción, pues siempre era el mismo, ¿vale? Entonces no había escenario, ¿vale? Entre la grada y el escenario, pues entre la grada, hemos dicho, ima cavea, media cavea y summa cavea, que sería el superior, y el escenario, que sería este sería el Teatro Romano de Mérida. Había un espacio libre, una orquesta, que sería esta, destinado a los bailarines, ¿vale? Que en un principio en Grecia esos bailarines tenían gran importancia. Aquí era donde se colocaba otro actor, que sería el coro, ¿vale? Y que tenían gran importancia en Grecia. En Roma no, ¿vale? Además, en Grecia la orquesta esta solía ser redonda, o sea, se pillaría todo esto. En Roma es semicircular, perdón, ¿vale? Pasamos. Aquí tenéis las distintas partes, las cavias, el 1, ¿vale? Bueno, está dividida en varias, ¿vale? La Scaena Front, el Front Scaena, que sería el frente del escenario, Porticus 3, por donde entran los actores y demás. Bueno, el pórtico sería la parte esta, ¿vale? Y ahí las distintas partes. Las más importantes, como hemos dicho, la orquesta, que sería esta, semicircular, la Scaena, que sería el escenario, el Front Scaena, que sería lo que habría detrás, la cavea, que se dividiría en 3 partes, ¿vale? 1, 2 y 3, y los pardos, ya, ¿vale? Nada más. El prosenio, que sería este de aquí también, que sería lo que hay delante de la escena. Nada más. Ahí tenéis otra imagen, ¿vale? Este sería el Teatro Romano de Mérida. Este está muy bien conservado. En cuanto a los actores, se organizaban en compañías, igual que hoy en día, que se llamaban gregues, formadas generalmente solo por 5, lo que traía consigo el que muchas veces alguno tuviera que representar varios papeles en una misma obra. Esto ocurre también en Grecia. Mira, en Grecia hay veces que el inicio del teatro es con un solo actor. Entonces, ¿qué es lo que hace ese actor? Pues, ¿no hay más protagonistas? Sí, lo que pasa es que se van cambiando la máscara, ¿vale? Se van cambiando, sobre todo la máscara, ¿vale? Y entonces van actuando, ¿vale? Entonces había, por regla general, 5, ¿vale? Frente de ellos estaba el Dominus Gregis, o sea, el director de la compañía, y que solía ser siempre el primer actor, el protagonista, ¿vale? Todos eran hombres,
lo que refleja todavía más la versión que ya os comenté de que estábamos ante una sociedad muy machista. ¿Y qué ocurría si tenía que caracterizar a una mujer? Pues se ponía una peluca, se ponía una máscara femenina, ¿vale? Los actores eran libertos, recordad, los libertos eran los esclavos liberados, por lo tanto la condición social de los actores no era muy buena, ¿vale? O sea, no estaban muy bien vistos los actores, ¿vale? O extranjeros, que viene a ser lo mismo, ¿vale? Porque el oficio del actor estaba muy mal considerado hasta el punto de que se les negaba el derecho de ciudadanía. El derecho de ciudadanía viene a ser los papeles, ¿vale? Por ejemplo, hoy en día los únicos actores que habría serían los sin papeles, o sea, los pobrecitos que cruzan el estrecho, ¿vale? Eso serían los actores hoy en día, ¿vale? Por suerte, hoy en día los actores son gente muy formada, ¿vale? Las compañías de teatro eran contratadas por los ediles para los ludis, igual que hoy en día, cuando se quiere hacer una representación de un teatro, pues el concejal de turno habla con el encargado, con el manager, por así decir, y representan la obra. Lo que pasa es que en la antigüedad compraban los derechos de autor, ¿vale? Los derechos de la obra que iban a representar. Hoy lo de los derechos de autor está bastante chungo, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿vale? Los actores usaban máscaras de cartón piedra, ahí las tenéis, algunas de ellas, ¿sí? Estaban muy caracterizadas, como estáis viendo ahí, ¿vale? Ahí tendríais estatuas de, por ejemplo, de distintas máscaras, ¿vale? Para distintas, evidentemente, de esclavos, de hetera, ¿vale? Entonces había, según la versión, pues, según lo que iban a representar, pues tendrían distintas máscaras, ¿vale? Dejamos un poco. También los actores llevaban vestidos convencionales, según el tipo de personaje que representaban. O sea, ropas chillonas para los jóvenes, blancas para los viejos, rojas para los esclavos. Recordamos que viene a representar el día a día de Roma. Entonces, viene a ser reflejo fiel de la sociedad de la época, ¿vale? Entonces, los críos, igual que hoy en día, pues solían ponerse ropas chillonas, como dice, y luego, si os acordáis, cuando vimos los esclavos, la esclavitud, solían utilizar ropas rojas, incluso oscuras, para que fueran sufridas de cara por si se manchaban o algo, ¿vale? Usaban un calzado especial, eso sí, en la tragedia, los crépida o coturnos, que serían altos con tacones, y en la comedia los shoki o suecos o sandalias. O sea, podríamos distinguir también entre distintos calzados según la función. O si eran planos, por así decir, estábamos en comedia. Si eran con tacones, pues tragedia, ¿vale? El público. El público variaba según los géneros. La comedia, o sea, lo que provocaba la risa fácil, gozaba de un público de muy diversa procedencia, porque los temas, por su cotidianeidad, como pone ahí, eran de fácil comprensión, o sea, sin mucha trama argumental, ¿vale? Sino directo, provocando la risa fácil, ¿vale? El de la tragedia era, en cambio, más selecto porque estaba relacionado sobre todo con los mitos griegos. Entonces eh, como digo, cierto nivel mitológico, ¿vale? Entonces el pobrecito de turno pues no habría podido ir a Ludus, a la escuela, por lo tanto no tendría ese nivel, ¿vale? Entonces nada. La tragedia era para la gente más culta, mientras que la comedia era para el populacho, por así decir, ¿vale? Tampoco, como pone aquí, los espectadores se podían sentar donde quisieran. No, yo llego primero, no, aunque era gratuito, pero no, ya hemos dicho que había tres partes de la grada, de la cavea, abajo se ponían lo más cercano al escenario, pues se ponía evidentemente la gente compacta, ¿vale? Como por ahí, pues en función conforme iba subiendo en la grade, pues peor condición social se tenía, ¿vale? Por ejemplo, los esclavos debían colocarse en la parte superior, o sea, en el gallinero, ¿vale? Ese era el espacio en el que se situaría también la plebe más humilde, los sin toga, o sea, los pobres y los esclavos al mismo nivel. La diferencia entre que los pobres y los esclavos era que los pobres tenían papeles, por así decir, y los esclavos, pues no.
así como las mujeres, aunque es posible que las esposas y caballeros y senadores pudieran acceder en compañía de sus maridos a las filas más próximas a la escena. Cuando iban con ellos, perfecto, se sentaban con ellos. Si no, pues arriba del todo. Las vestales, que eran, ya las veremos también, eran las monjas, por así decir, disponían de una ubicación especial frente a la tribuna del pretor, o sea, justo enfrente, y el grueso de la plebe, el pueblo, ocupaba la parte principal de la media cávea, o sea, la parte media se colocaría la clase media, por así decir, ¿vale? Y como hemos dicho, en la parte más cercana al escenario, pues evidentemente los más ricos, ¿vale? Tenemos varios tipos de teatro, de obras, ¿vale? La fábula, graeca o fábula coturnata, fábula pretexta, paliata, togata. Esto vamos a pasar un poco, ¿vale? La tragedia griega, ¿vale? Los distintos tipos. Fábula pretexta, que le viene por la toga. Entonces, vamos a pasar un poco de esto. No me interesa tanto esto, que veáis. La fábula paliata, ¿vale? Que le dan, fijaros, le dan el nombre, comedia griega, le dan el nombre por el tipo de vestimenta que llevan, ¿vale? En este caso se llamaba paliata porque el pallium venía a ser el manto este que tenéis aquí, típico de los griegos, ¿vale? O la fábula togata, que vendría a ser la comedia romana, ¿vale? Togata porque viene de toga, que vendría a ser la vestimenta de los romanos, del ciudadano de pie, ¿vale? Lo que me interesa es, y aquí tenemos más géneros, por ejemplo, la atelana, el mimo o la pantomima, ¿vale? Lo que me interesa en este caso es que veáis del tipo de obra es tragedia y comedia. Tragedia era para una clase social más culta, más elevada, para los ricos, por así decir, y la comedia vendría a ser para los pobres, ¿vale? Provocando la risa fácil, casi la sátira, ¿vale? Y aquí tenemos los principales autores de teatro romano. En tragedia tenemos Pacubio, Aquio y sobre todo Séneca, cordobés, paisano mío. Y en la comedia tenemos a Plauto y tenemos a Terencio. El más importante de todos ellos va a ser Plauto, ¿vale? El que provoca más risa, porque Terencio es un poquito para gente más culta. Pero Plauto vendría a ser el preferido por la ciudadanía romana. Fue esclavo y tuvo mucha repercusión en Roma. ¿Vale? Bueno, pues nada. Y eso es todo. Espero que os hayáis enterado. Repito e insisto, vamos a hacer... nos venimos aquí ahora y ahora tenemos que contestar a estas preguntas, sencillas preguntas. No me pongáis a hacer el favor 2 preguntas, ¿vale? O sea, no me pongáis 2 palabras para responder a cada pregunta, tampoco os pido el quiote, pero, ¿vale? Entonces, me respondéis a estas preguntas, ¿vale? Me ponéis las partes más importantes que yo he comentado, os mando la imagen esta en un archivo Word y os pido que me pongáis las partes más importantes del teatro romano, que me localicéis y a ser posible me subáis las 5 imágenes de 5 teatros romanos en España, ¿vale? En España, ¿vale? Y actividad ya para subir notas, diferencia entre teatro griego y teatro romano, que os lo mando aquí a un enlace en el que lo podéis ver perfectamente, ¿vale? Bueno, pues nada más, chicos, espero que os hayáis enterado un poquito de los espectáculos públicos, del teatro. La semana que viene, el circo. La semana que viene vais a disfrutar porque vamos a ver un fragmento de película bastante importante y os va a gustar, ¿vale? Nada más, por favor, los ejercicios para el viernes como mucho fin de semana, más no porque los tengo que enviar, ¿vale? Venga, hasta luego, chicos.